Nos damos cuenta, Dios, cómo usted trabajó por medio de la virtualidad, Señor, y hasta el día de hoy, cómo esta palabra, Señor, está llegando a cada uno de nosotros abundantemente, Señor, por tener estos medios. Por eso le agradecemos, Señor, y le pedimos que para los hermanos que aún tienen bastante dificultad, Señor, con la tecnología, con estos dispositivos, Señor, también con el Internet, que sea usted brindándoles esa gracia, Señor, y que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios, Señor. Te agradecemos, Señor, dejamos este día en tus manos, Señor, el tiempo de la meditación, de la hora piadosa, que sea usted dirigiéndolo y que sea usted brindándonos su gracia, Señor. Te agradecemos, Padre, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a leer una palabra en el libro de Salmos, capítulo 1. Salmo capítulo 1. Versículo 1. Vamos a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy buenos días para todos los hermanos que se están conectando. En verdad que Dios nos permite estas herramientas tecnológicas para poder compartir más ampliamente en nuestros corazones y poder recibir la palabra todo el tiempo. Creo que los que estamos acá conectados gozamos de casi que todos los días poder escuchar esta preciosa palabra, ¿cierto? La palabra día y noche básicamente estamos escuchando. Creo que no hay ninguna misión que haga tantas reuniones y que haga tantos estudios bíblicos como la misión Buenas Nuevas, ¿cierto? Desde por la mañana, todos los días, llueva, truene o relampaguee, el culto del miércoles, la reunión de los lunes, la reunión de los martes, la reunión de los jueves, todos los días tenemos el gozo y el privilegio de poder meditar en su palabra. Pero juntamente con esa gracia también se levanta muchas veces el corazón de despreciar o menospreciar esta palabra que nos regalan todos los días, ¿cierto? A los que les ha pasado pueden darme ahí una manito, ¿cierto? En algún momento como, uy, otra vez, ¿cierto? Otra vez por aquí escuchando esta palabra. Porque hay un dicho, ¿cierto? Que lo común no tiene valor. Sí, como ya es tan común que uno le va perdiendo el valor. Pero si pensamos en realidad, la palabra de Dios algunas veces puede ser común para nosotros. Pero cuando una persona nueva escucha el Evangelio, ¿qué tal? ¿Es común o es algo completamente nuevo? Es algo completamente nuevo, ¿cierto? Yo me maravillaba, yo recuerdo esos primeros días que yo inicié dentro de la iglesia, que yo no sabía qué hacer, porque yo participaba, yo era miembro de otra denominación, allá pues tenía mi liderazgo y tenía mi cargo dentro de esa denominación. Pero yo cuando llegué a la iglesia, yo no era que quisiera congregarme dentro de Misión Buenas Nuevas, no, nada que ver, sino que yo por estar ejerciendo ya como un liderazgo dentro de esa denominación, entonces un día me invitaron a un seminario bíblico y yo dije, ay, pues voy a ir allá a aprender en ese seminario bíblico y el conocimiento que aprenda pues lo llevo para
para la otra iglesia, lo enseño y así cada vez que me inviten, entonces yo empiezo a recibir seminarios bíblicos por aquí, estudios por acá, y eso era como ese era el pensado que yo tenía. Pero cuando yo llego a recibir ese seminario bíblico, recuerdo que yo llegué acá en Gativá y terminando los seminarios bíblicos había algo muy lindo que realizábamos que en estos momentos casi no se está practicando por medio de estos seminarios bíblicos, que es el tiempo de la comunión, donde para eso se hacía un grupo de guías bíblicos, consultores bíblicos se llamaban, y esos consultores bíblicos se acercaban hacia las personas nuevas y empezaban a compartirles el evangelio. Entonces yo tuve el privilegio de escuchar y compartir con el evangelista José Rondón en esa primera ocasión. Y yo tenía mi justicia, yo tenía mi posición, yo tenía mi idea donde yo era líder de una congregación, donde yo era muy sabelotodo, yo era el que me preocupaba por ir a seminarios bíblicos y aprender para llevar para allá, y estaba como pendiente de esa parte, digamos, como del conocimiento. Entonces, algo que me sorprende es que yo tenía como la teoría del evangelio. Yo sabía que ningún pecado me iba a condenar. Yo sabía que la sangre de Jesucristo era más poderosa que cualquier pecado que yo cometiera. Eso yo lo tenía muy claro. Ningún pecado me puede llevar al infierno, porque si no, entonces ¿para qué la sangre de Jesucristo? Pero cuando a mí me preguntaban, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado? Claro, yo tengo pecado. La teoría como tal estaba. ¿Por qué? Inclusive yo me fui de varias iglesias porque en las iglesias decían que la salvación se perdía. Y yo, la salvación no se pierde, la salvación no se pierde. ¿Cómo se puede perder la salvación si es que la salvación no es algo de nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si yo estoy en Cristo Jesús, dice que ninguna cosa me puede condenar. Y esa teoría la tenía muy marcada en mi corazón. Por eso, no solo el evangelista, sino varias personas que trataban de compartirme a mí de la iglesia, yo decía, pues yo conozco lo que ellos conocen, yo conozco lo que ustedes conocen de la salvación y todo eso. Y ese era el pensamiento que yo tenía. Pero cuando me preguntaban, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado? Claro, yo tengo pecado. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, eso, la verdad, confronta muchísimo el corazón de cada uno de nosotros cuando nos encontramos por primera vez con la palabra y hace que nosotros tengamos como más sed y más deseo de continuar escuchando. La vida laboral es contradictoria. Para nosotros algunas veces se convierte en común, ¿sí? Pero hermanos, en serio quiero que nosotros consideremos cuán valioso es el evangelio. Cuán valioso es el evangelio, que estábamos en el infierno y de un momento para otro, solo por creer en este mensaje, hemos sido trasladados a la potestad de Dios. Como dice el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, ¿cierto? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de la luz a las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios. O sea, en realidad, cuán maravilloso es el evangelio y no es nada común que una sola palabra nos traslada de un reino de oscuridad, de tinieblas, de desolación, de angustia, a la esperanza, a la luz, la vida y todo lo que encontramos en el momento en que conectamos nuestro corazón con Jesucristo. ¿Eso es algo común o es algo muy valioso? Es algo demasiado valioso. Cuando yo entro al seminario con mi esposa, cuando empezamos en este camino, había muchos pensamientos, claro, obvio, muchísimos pensamientos. Pero digamos, la situación más compleja que nosotros empezamos a vivir fue cuando ella tuvo una recaída de lupus. Entonces, pasando esa recaída de lupus, empezaron a ocurrir cosas que yo no esperaba que ocurrieran en la vida de nosotros, ¿sí? ¿Ustedes creen que yo me casé pensando que a ella le iba a dar lupus y íbamos a ir a una clínica y íbamos a tener que pasar esa dificultad? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Que yo me casé y eso era lo que yo esperaba. Señor, tú nos vas a dar tanta dificultad y vamos a encontrar tanta bendición por medio de la dificultad. No, ese no era el corazón que yo tenía en ese momento.
Yo tenía un corazón donde vamos a ser muy felices, vamos a tener muchos hijos y nuestros hijos van a crecer dentro de la iglesia y van a servir también al evangelio y vamos a tener un estudio bíblico por allí, vamos a visitar por allá y vamos a salir a compartir. Y esa era la idea que yo tenía. Pero hubo un problema. Empezó fiebre. 38, 39, 40, pero la fiebre no disminuía. Eran noches enteras donde ella algunas veces sudaba mucho, otras veces por la fiebre misma daba muchísimo escalofrío. No podía dormir ella, no podía dormir yo. Ella no tenía movilidad en sus brazos, tampoco tenía movilidad en sus piernas. Algunas veces no se podía bañar sola. Entonces yo le preguntaba a Dios, Dios, para eso tú me casaste. Le preguntaba a Dios, para eso tú me casaste. Recordaba yo mucho la oración de Pablo, ¿cierto? Pablo oraba a Dios y finalmente Dios le respondió. ¿Qué le respondió nuestro Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces yo decía, esta es la gracia de Dios. Pastor, mi esposa tiene fiebre de 40 toda la noche. El pastor dijo, no es bueno que le dé fiebre tanto tiempo, porque la fiebre, la temperatura, ya cuando lleva mucho tiempo así no se baja, entonces empieza a dañar unos órganos internos. Es mejor que vayas a la clínica. Entonces, yendo a la clínica, desde el momento en que llegamos, por ser una enfermedad tan compleja como el lupus, no en todas las clínicas las atendían. Entonces tuvimos que tomar la decisión de ir a una clínica aún sin ser autorizada por la EPS que ella tenía, pero pues nos fuimos para esa clínica y era una clínica que se llama San José Infantil acá en Bogotá. Y en esa clínica recuerdo mucho que de una vez la hospitalizaron. Las piernas de mi esposa eran como más gruesas que las mías. Mis pantalones ni le quedaban a ella, le quedaban apretados de lo inflamada que ella estaba, y la hospitalizaron en una silla. Entonces ella, estando hospitalizada en una silla durante 15 días, en una silla donde llegaban todas las personas, apuñaleados, drogados, desintoxicación, se veía muchísima cosa. Entonces yo, mientras estaba acompañándola, yo miraba a mi alrededor y yo decía, Señor, ¿es en serio? ¿Es en serio que usted nos haya traído hasta este lugar? ¿Para qué usted nos trajo hasta este lugar? Pero somos hijos de Dios, porque su hija, ella no es su hija, porque ella tiene que estar hospitalizada durante tanto tiempo en una silla. Señor, ¿es su hija? Su hija, ¿cierto? Sí, me decía, sí, es mi hija. Señor, entonces usted, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Ustedes le han preguntado tal vez a Dios en algún momento, ¿qué quiere hacer? Señor, ¿usted por qué permite esta situación? ¿Qué quiere hacer en la vida de nosotros? Pero yo veía algo, y era la guía de los pastores. Siempre fue, enfoca tu corazón, Tito, hacia el evangelio. Dios cuida mucho mejor de lo que tú cuidas. Amén. Entonces mi corazón se cambió. ¿Y yo qué empecé a hacer dentro del hospital? Dejé de consentir tanto a mi esposa y empecé más bien el tiempo que yo estaba en el hospital, aprovechaba para predicar el evangelio. Predicaba el evangelio por aquí, predicaba el evangelio por allá, y empecé a predicar, y yo le decía a mi esposa, bueno, yo voy a predicar por allá y usted predíquele a la señora de allá. Ya, bueno, listo, está bien. Entonces ella predicaba atrás, yo predicaba por allá, y predicábamos, y predicando, ¿qué pasaba? Nuestro corazón empezaba a tener la felicidad, empezaba a obtener grandemente a Cristo. Cristo se ampliaba grandemente en nuestros corazones. ¿Por qué? Por esa predicación del evangelio. Porque no es algo común, sino es algo muy valioso.
Pero de esto quiero recordar algo y fue una anécdota que me pasó muy linda en la clínica que creo que no todos ustedes conocen, pero en la clínica ponían problema para todo, pues como estaban hospitalizados en sillas, entonces no podía llevar uno cosas muy grandes, entonces si uno llevaba una cobija, tenía que ser una cobija pequeñita, porque si era una cobija grande, entonces no la permitían. Entonces todo era como un control muy riguroso en la entrada para que permitieran entrar algo a los pacientes. Entonces yo decía, Señor, pero ella es su hija cómo va a estar así sentada en esa silla sufriendo de esta manera. Entonces en Greco teníamos una cama que es portable. Entonces esa cama cuando se reduce, pues no queda chiquita, pero sí queda, digamos, para colgar en la espalda, y es algo como así. Ahorita la están utilizando aquí los seminaristas, duermen ahí. Entonces yo dije, ¿será que Dios me permite entrar a esa cama? Yo pensé, luego medité, luego oré a Dios y recibí la fuerza para traerla. Entonces me fui hasta la iglesia y traje la cama. Entonces la tenía así atrás a las espaldas. Pues cuando llegué a la clínica, entonces me preguntaron, ¿qué es eso? Entonces pues yo no iba a decir que era una cama, ¿no? No voy a decir que era una cama para acostarle. Cuando me dicen, ¿qué es eso? Y yo, un instrumento. Un instrumento, siga. Yo creo que ellos pensaron que era un instrumento musical o algo así. Cuando yo entré, entonces, ya estoy aquí en el hospital con esta cama, pero ahora ármela, ¿no? Porque para armarla también se hace pues difícil porque viene seguridad y todo. Entonces yo la metí ahí debajo de la silla donde estábamos. Entonces yo era, amor, ¿qué hago? ¿Cómo la armo? Y ella, ay, no la vaya a armar porque si la arma nos pone en problema. ¿Usted cómo se fue a traer eso? Y yo, no, amor, usted tiene que descansar porque mire usted cómo tiene esas piernas de inflamadas, ¿no? Dios nos va a dar su gracia, Dios nos va a ayudar. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, me voy a ir para la sala de aquí al lado y voy a armarla. Y cuando yo la tenga armada, tú te vas a venir rápidamente y tú te vas a acostar ahí y yo estoy aquí pendiente que te llamo. Fui y la armé. Metí cobijas grandotas, le metí como 4 cobijas y yo, descansa. Ella se acostó a dormir. Cuando los vigilantes empezaron a pasar por el lugar, ellos veían, ¿y quién permitió que entrar esto? O sea, ellos no podían como creer que hacía esa cama ahí armada. Y las personas pasaban y decían, uy, pero ¿qué? ¿VIP? ¿Por qué? Porque ellos así como tenían como mucha queja. Pero yo decía, Dios nos va a ayudar. Y definitivamente desde ese momento nunca más volvió a salir la cama de esa clínica. Siempre estuvo ahí. En la mañana nos la hacían levantar y en la tarde ya la podíamos armar nuevamente. Entonces cada vez que yo veía dormir a mi esposa ahí, yo veía la gracia. Ay, Señor, tú nos das la gracia. Aunque es prácticamente imposible que una persona entre a una cama en este hospital o que entre hasta una cobija, pero Señor, nosotros somos tus hijos. Como tus hijos nosotros avanzamos, tú abres esa puerta para nosotros. Pero un día yo no podía quedarme con ella porque teníamos retiro espiritual acá en la sede de Bogotá y yo estaba transportando a los pastores. Entonces, ¿quién va a armarle la cama a mi esposa? Entonces yo dije, ¿quién va a cuidar a mi esposa esta noche? Y yo miraba y solo habían drogadictos que estaban en desintoxicación, se quitaban la ropa y empezaban a correr por ahí, las enfermeras corran a cogerlos. Y yo creo que si uno de estos recibe la salvación, va a cuidar muy bien a mi esposa. Pensé, uno de esos va a ser el mejor que la va a poder cuidar. Entonces yo me senté a compartir con uno de ellos, le compartí el evangelio, y cuando le compartí el evangelio me dijo, uy, ñero, o sea que yo soy perfecto. Y yo, sí, usted es perfecto, la Biblia lo dice. Uy, no, espere, páseme las chanclas. Y empezó él a confiar en la palabra. Entonces yo, ¿usted recibió la salvación? ¿No recibió la salvación? Claro, yo me voy derechito con el Padre, yo soy perfecto. Cuando él habló de esa manera, yo sentí mucho gozo, pero yo tenía un problema.
¿Cuál era? Mi esposa se tenía que quedar sola. Yo, bueno, mire, como usted recibió la salvación, yo le voy a pedir un favor. Yo me tengo que ir porque tengo un evento en la iglesia. Si mañana yo vengo y vamos a seguir compartiendo la palabra, pero mi esposa está acá. Usted, por favor, cuídemela y si ella necesita algo, ayúdeme y mañana que ella necesite levantar la cama, usted ayúdele a armar la cama, ¿listo? Y es todo bien, hágale que yo se la cuido. Yo le cuido a Michelin. Le decían a mi esposa Michelin porque mi esposa estaba muy, muy hinchada. Sí, como la llanta, el muñequito ese de las llantas Michelin. Ella estaba muy hinchada. Yo le cuido a Michelin. Y él era, ¿y Michelin? ¿Y dónde está la Miche? ¿Y cómo está la Miche? Y me decía, ¿cómo está la Miche? Pero yo, ¿qué veía ahí? Yo veía el amor de Dios. Al otro día yo regresé, vea, todo bien, que vea, aquí la tengo, está re bien, ya levantamos todo, ¿sí o no, Miche? y ella, sí, gracias. Pero en serio, hermanos, que por medio de esta situación, yo que me pude dar cuenta, Dios trabaja para nosotros, como nosotros nunca nos podemos imaginar. En la palabra que leímos el día de hoy, dice al final de Salmos capítulo 1, versículo 3, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Esta mañana yo leyendo esta palabra, a mí se me abrieron los ojos. Todo lo que hace, prosperará. Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes piensan que todo lo que hacen van a prosperar? ¿Todo lo que hacen van a prosperar? ¿O tienen duda de algunas cosas? ¿Tienen duda de algunas cosas? Aquí está diciendo todo lo que hace. Pero es muy bonito ver cómo inicia Salmos capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros estamos cerca de la palabra, cuando nosotros estamos ahí junto a esa palabra ¿qué hace? Esa palabra nos da la vida, esa palabra nos refresca, esa palabra nos da el fruto, esa palabra hace que nazcan hojas verdes de nosotros, hace que salgan esos colores tan hermosos. ¿Por qué? En esa palabra nos estamos deleitando. Amén, hermanos. O sea, no es algo que debamos esforzarnos para creer. Muchas veces yo me esforzaba antes de conocer el evangelio y por creer la palabra. Sí, yo creo, yo recibo esa palabra en mi corazón. Yo recibo, pero ¿recibo de qué? Eso no es recibir. La misma palabra tiene el poder para formar la fe en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. No es que ustedes deban esforzarse por creer, sino que nosotros simplemente estando conectados con las diferentes actividades de la iglesia, con el corazón que Dios empieza como a fluir en cada uno de nosotros así avanzando, siguiendo, caminando, esa palabra que hace, esa palabra forma la fe en nosotros. Amén. No que tengamos nosotros que esforzarnos para tener la fe, sino que la misma palabra empieza a ensanchar, empieza a darnos la esperanza. Y es ahí en medio de la dificultad cuando nosotros nos damos cuenta, Señor, en realidad yo soy muy bendito porque estoy en una iglesia que no exalta la obra del hombre, sino exalta únicamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en un lugar donde verdaderamente la palabra trabaja, donde no es una teoría, sino que la palabra es viva. Los muertos resucitan, los cojos andan, los ciegos abren los ojos, donde hemos visto que 1.000 millones de personas escucharon la palabra, luego 2.000 millones de personas, muchos pastores están recibiendo la palabra, muchas entidades, muchos presidentes, y vemos todos los días cómo Dios hace milagros en toda la historia de la misión. Pero en nuestra vida, ¿qué pensamos? Ay, no, eso es para ellos, eso es para ellos. Yo pensaba de esa manera, ay, eso es para los pastores, eso es para los evangelistas, eso es para los seminaristas. Pero, hermanos, el Dios del pastor Oxopark es el mismo Dios que nosotros tenemos. Es el mismo Dios. Amén.
Es el mismo Dios en el que nosotros hemos creído. No hay ninguna diferencia. Es el mismo Cristo el que habita en cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros, en vez de practicar la fe, nosotros nos desviamos para practicar la desesperanza, para hacernos del lado de Satanás. Salen de nosotros palabras que no edifican, que no hay esperanza, que no hay absolutamente ningún futuro. Pero Dios, ¿qué quiere? Dios quiere que nosotros empecemos a practicar según la verdad. Sara dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Sara era estéril o no era estéril, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sara era estéril? ¿Sí o no? ¿Sí? No, sí, no. Es que quedan como, ¿sí era o no era? ¿Sí era o no era? Sí. Aquí ya empezaron a responder sí. ¿Cuándo Dios le dijo a ella que era estéril? ¿Cuándo? En su pensamiento ella era estéril. En serio. Pero Dios había prometido un hijo. No porque Sara tuviese una buena condición, sino que Dios esperó a que Sara fuera una abuelita, Abraham fuera un reabuelito, más viejo que todas las hermanas que están acá. Sara era mayor que todas ustedes, ¿sí o no? Mayor. Todos los hermanos que estamos acá reunidos, Abraham era mayor que todos nosotros. Y Dios cumplió su promesa. ¿Por qué? Porque la verdad es una, que es la palabra. Es lo único que es verdad. De resto es falso. Toda idea que sale de nosotros es súper falsa. Lo único cierto es la palabra. Anoche yo testifiqué, hermanos, hay situación con este proceso y bueno, hay situación, pero Dios nos involucró en esta situación. ¿Para qué? Para darnos la victoria. Amén. Dios nos va a dar la victoria y Dios le va a callar la boca a muchas personas. Y muchas personas van a creer por este caso. Van a creer y se van a dar cuenta de que el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios que está ahí en una cruz, que ahí está crucificado, no. El Dios en el que nosotros creemos, el Padre de Jesucristo, Jesucristo venció. Amén. Él venció todo. Él ya nos dio todo. Él venció a Satanás y ahora está trabajando para cada uno de nosotros. ¿Quién está del lado de nosotros, hermanos? Yo quiero que nos preguntemos, ¿a quién está a su lado? A su lado está Jesucristo, amén. Está ahí Jesucristo. Si nosotros ya aprendimos, ay, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no digo yo quién vive, Cristo vive en mí. Y todo el mundo sabe quién vive, Cristo, y a su nombre, gloria. Así, todo el mundo conoce eso. Pero, en serio, si nosotros vamos de la mano de Jesucristo, ¿cómo nos vamos a sentir, hermanos? ¿Cómo nos vamos a sentir, hermanos? Si vamos de la mano de Él. Tranquilo, ¿cierto? ¿Qué problema hay? Pensando en eso, yo me llené de motivos, me llené, mejor dicho, de fuerza. Vamos a ganar. ¿Por qué? Porque esto no es de nosotros, sino esto es de Dios. Dios va a trabajar para que los pastores en Ibagué reciban la salvación. Dios va a trabajar para que los pastores aquí en Bogotá reciban la salvación, para que los niños del evento que vamos a realizar este fin de semana reciban la salvación. Dios va a trabajar para que la noche cultural reciban la salvación y Dios va a salvar a muchas personas porque es su voluntad, amén. Yo soy un torpe y todos nosotros sí, no tenemos absolutamente nada de qué adaptarnos, pero Dios quiere utilizar nuestras bocas. Dios nos dio los ojos, ¿para qué? ¿Para que nosotros miremos la situación? Sí, para eso nos dio los ojos. No, ¿para qué? Para que miremos la palabra. Amén. Para eso Dios nos dio los ojos. ¿Para qué nos dio la boca? ¿Para que testifiquemos la situación? No, para que testifiquemos la palabra de Dios. ¿Para qué nos dio los pies? Para ir a hacer ejercicio. No, para que caminemos por el evangelio.
¿Sí o no? ¿Para qué nos dio las manos? Para que pongamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanados. Tenemos que darnos cuenta de todos estos regalos tan grandes que Dios nos ha dado a través de nuestra vida, a través de la iglesia, a través de sus siervos. Amén, hermanos. Hay muchas actividades en las diferentes sedes de Colombia, ahorita en Bogotá, también en el mundo entero, y estoy seguro de que el testimonio no va a parar. Muchas personas van a seguir recibiendo la salvación y vamos a gozarnos de las maravillas que Dios va a hacer, pues va a continuar haciendo por su evangelio, por Jesucristo. Quiero que conectemos nuestro corazón y pensemos únicamente en la palabra de Dios, como hoy leí en el Salmo capítulo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Tito será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Pongan su nombre, sí, hermana Mayerly. Todo lo que hace la hermana Mayerly prosperará, todo lo que hace la hermana Mary prosperará, todo lo que hace Kevin prosperará, Johanny, todo lo que hacemos prosperará. ¿Por qué? Por Jesucristo, por estar ahí, cerca a la palabra. Esa palabra nos da la vida, nos moja, hace que salga el fruto y nos da la esperanza. Muchísimas gracias, hermanos. Se terminó el tiempo. Oremos para terminar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por la palabra que usted nos habla el día de hoy, Señor. Verdad. Mirando esta palabra, Señor, mi corazón se llena de regocijo, se llena de gozo, Señor, porque todo lo que iniciamos lo va a prosperar porque estamos dentro de Cristo, estamos dentro de su voluntad, Señor, y usted desea mostrarnos su poder y su gloria a través de nuestras vidas. Por eso le agradecemos, Señor. La fe no es mirar la situación, la fe es confiar únicamente en la palabra. Esta palabra nos da la esperanza. Todo lo que hacemos va a prosperar, Señor. Así también cada hermano que confíe esta palabra en su corazón, Señor, y únicamente se apoye en el regalo tan maravilloso que Dios le ha dado al brindarle el evangelio, Señor. Éramos personas necias que debíamos ser destruidos, pero Padre, usted nos llamó a misericordia y nos ha dado la esperanza, la fe para que seamos felices, para que tengamos gozo, y ese gozo abunda en nuestros corazones. Por eso le pedimos, Señor, ese mismo corazón que no desconfía de su palabra, sino que permanece ahí, Señor, como nos ha compartido el pastor Juan. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos dentro de 15 días nuevamente por acá. Hasta luego.